7:26 de la mañana, bienvenidos a una nueva conversación de país. Ayer se posicionó el nuevo ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien viene del Senado también antes del Consejo de Bogotá, pero sobre todo llega en medio de una turbulencia, la del gabinete del presidente Gustavo Petro. Gracias por estar aquí. Gracias, María Alejandra, muy complacido de estar aquí en los estudios de Caracol y de poder dirigirme a la inmensa audiencia de este... Bueno, comencemos por lo básico. Sí. Entonces, usted lo llama al presidente en medio de semejante tormenta del gabinete, ¿y cómo hace la reflexión para aceptar estar en esa mesa que ya vimos todos los colombianos suele ser, por lo menos, entretenida? Pues como dicen los pilotos cuando uno va en un vuelo, ¿no? Vamos a atravesar una zona de tormentas. De turbulencia. De turbulencias que no amenaza la seguridad del vuelo. Y yo creo que el vuelo de este gobierno del cambio no está amenazado. Hay una situación de ajuste del gabinete. El presidente venía pensándolo desde finales del año pasado. Es apenas lógico, además, que consolide la coalición de gobierno para encarar estos 18 meses que le restan al gobierno y sobre todo para el trámite de las reformas, unas que están por implementarse, como la reforma pensional, y otras que se están discutiendo en el Congreso, la reforma a la salud y la reforma laboral, que son tres grandes reformas sociales, tres grandes cambios de la sociedad colombiana. Y el presidente me llamó, consideró mi nombre, pero además hay una cosa muy importante, María Alejandra, y es que yo no solo represento a Antonio Sanguino y a mi historia en lo personal, sino que yo represento una fuerza política que desde el primer día se declaró como partido de gobierno, que es la Alianza Verde, y en su mayoría los representantes a la Cámara y los senadores han venido acompañando esta agenda de reformas del presidente Gustavo Petro. Así que yo además he sido un hombre de izquierdas toda mi vida, desde que estaba muy pequeño, desde los 13, 14 años he sido un luchador social, he sido un investigador de los asuntos que tienen que ver con los temas que comprometen la agenda del presidente, he sido un militante de la paz, en fin, y estar en este gobierno para mí también no solo es un honor, sino que es un gran compromiso de vida. Con ese recorrido de vida, porque además Antonio Sanguino pues, ha estado y estuvo en la lucha armada, pasó a la política, lleva un tiempo, digamos, pensando en esa democracia, en esa inclusión democrática que ha dicho la izquierda es el propósito también de este gobierno. Viene a hacer una evaluación a este punto de lo que está sucediendo con la izquierda en el poder. Antonio, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando? Ministro, perdón. Bueno, pues, María Alejandra, pues yo creo que también es un proceso de aprendizaje. Es que por vez primera estas izquierdas, ¿no? Porque la izquierda liberal estuvo o ha estado, digamos, en los gobiernos por allá en el siglo XX, pero estas izquierdas, ¿no? Más ligadas, digamos, al ideario marxista o, digamos, a los sueños revolucionarios de una historia de la década del 60 para acá, pues por vez primera llega a conducir los destinos del país y eso, por supuesto, tiene una curva de aprendizaje. Esta izquierda se ha mantenido relativamente unida alrededor de este proyecto de cambio que encabeza el presidente Gustavo Petro, incluyendo sectores más de centroizquierda, como la Alianza Verde. Así que yo creo que este segundo momento del gobierno es el momento de ejecutar, ¿no? De poner en marcha y de volver realidad muchas de las promesas anunciadas, tanto en la campaña del presidente como en el Plan Nacional de Desarrollo. Este segundo momento es un momento de ejecución y esa es una gran responsabilidad y un gran desafío para la izquierda. Ya vamos a hablar de las reformas. Detengámonos un momento en esa discusión. ¿Cuál es hoy el punto central de la discusión entre las izquierdas, como usted las menciona, que están dentro del gobierno, después de lo que ha pasado, no solamente con el gabinete, sino de cara a ese camino ya casi electoral? ¿Cuál es el debate hoy, incluso en su mismo partido y en su organización? Porque no todos estarán de acuerdo con su ministerio. Pues en su mayoría están de acuerdo con mi ministerio y estoy acá en esta responsabilidad por esa decisión. Yo, digamos, pude reunir un consenso de las mayorías del partido, de la institucionalidad del partido
y en esa condición también estoy en el gabinete del presidente. Pero mira, la discusión yo creo que la vimos en vivo y en directo en el Consejo de Ministros ¿No del puede presidente. ser Benedetti? ¿O sí? ¿Ah? ¿No puede ser solo Benedetti? No, no. Digamos, el presidente habló de, o utilizó una figura, digamos que fue una figura inventada por el emblemático Jaime Bateman Cayón, el sancocho nacional, ¿no? Para lograr una continuidad de un gobierno progresista en Colombia y para asegurar que este gobierno termine bien y remate bien, pues se necesita, digamos, una coalición plural, por supuesto alrededor de una agenda de reformas y de transformaciones, que es la agenda que compromete a este gobierno, de distintas fuerzas políticas, ¿no? No solo de la izquierda. O sea, estamos hablando de que un gobierno de izquierda tiene que tener la capacidad de convocar, ¿no?, a otras fuerzas políticas, ¿no?, que nos acompañen en el desarrollo de esta agenda progresista para el país. Y eso es lo que el presidente quiere hacer con esta recomposición del gabinete, y eso es lo que tendremos que hacer, claro, digamos, hacia el 26. Yo no me puedo comprometer en estas discusiones electorales, pero a mí me parece que necesitamos un frente amplio, ¿no?, muy parecido al Frente Amplio uruguayo, ¿no?, que le dé continuidad a esta agenda de reformas. El gobierno comenzó con una coalición, ¿no? Comenzó con algunos miembros del gabinete de otros partidos y de alguna manera ha hecho como unos sub y bajas, digamos, emocionales, también hay que decirlo, de acuerdo al presidente. Pero en esta recta final no se rompió mucho la izquierda, no está muy fracturado el mismo proyecto del pacto histórico y de algunos de los partidos del pacto histórico que están dudando un poco de esa, entre comillas, no digamos pureza, pero sí por lo menos de esa intención tan clara de ese proyecto de izquierda que se está mezclando no solamente con personas como Benedetti, sino que ya vemos que van a entrar otra vez seguramente otros partidos. Pero fíjate, María Alejandra, que esa es una discusión, digamos, histórica de las izquierdas, ¿no? Las izquierdas siempre están en el dilema, ¿no? Si estamos solos, puros, ¿no? Los que ya nos conocemos, los que tenemos relaciones incluso personales, históricas, o si nos mezclamos con otros, ¿no? La gran audacia del M-19 en las izquierdas en Colombia fue precisamente eso, y esto no es nuevo en Colombia. La Constitución de 1991 fue posible por esa idea de sancocho nacional de Jaime Bateman, pero además fue posible porque el M-19 jalonó una reforma constitucional o una nueva constitución convertida en la principal fuerza política que llegó a la constituyente, porque logró convocar otros sectores más allá del propio M-19 y más allá de la propia izquierda. Yo creo que estamos otra vez en el retorno de ese debate. Y me parece que ese debate hay que saldarlo y hay que resolverlo bien. Y ya para este contexto político y pasar a los temas concretos del ministerio, ¿cómo ha visto el país frente a esa discusión de la izquierda que pues, se ha dado de cara a los ciudadanos? ¿Cómo ve la oposición? ¿Cómo se ha comportado esta sociedad? ¿Cómo interpreta usted lo que esta sociedad ha recibido de parte de este gobierno? Pues mira, yo creo que si bien la izquierda ha tenido que hacer una curva de aprendizaje para ejercer el gobierno, me parece que la oposición también tiene que hacer esa curva de oposición para saber hacer oposición desde la derecha política. Creo que, digamos, también ha habido enormes equivocaciones en la manera como se ha ejercido la oposición, digo la oposición política. Ahora, el país también se ha enfrentado a una nueva realidad, ¿no?, de estos sectores políticos gobernando el Estado colombiano. Y la llegada de Gustavo Petro tiene además dos connotaciones importantes, ¿no?, desde el punto de vista político. Uno, que por fin llega la alternancia política a la democracia colombiana, la alternancia de verdad izquierda-derecha, que es característica de las democracias contemporáneas en el mundo. Y dos, que al llegar una persona que viene del alzamiento político armado a la presidencia de la República, como Gustavo Petro, pues yo creo que llega el posconflicto político de verdad, ¿no? Lo que queda, digamos, en materia de fenómenos de violencia son los estertores, algunos,
de lo que fue el conflicto político armado, pero el conflicto político armado terminó en el 2016, como lo conocimos hasta ese momento. Usted tiene esa experiencia no solamente de vida, como lo mencionaba ahora, sino que lo ha estudiado. Detengámonos un segundo en eso, aunque no es su tema, llevamos a lo laboral. Esa presencia armada, ese nuevo, digamos, panorama armado que hay en el país, no es político, como usted lo está diciendo, pero entonces, ¿por qué pareciera una amenaza que hoy realmente puede preocupar la estabilidad nacional? Pues porque ha habido una transformación de la criminalidad y de las violencias en Colombia. ¿Y se puede combatir de alguna manera con la política de paz total? ¿Se puede abordar de esa manera? Es una variable, pero la paz no puede ser pensada sin la otra variable que es la de la seguridad territorial y la de la seguridad nacional. Y yo creo que ese es uno de los asuntos que debemos ajustar también en lo que resta de este gobierno. Tenemos que identificar qué podemos lograr en materia de paz en el marco de la política de paz total, con qué organizaciones, con qué expresiones de violencia podemos lograr acuerdos para desactivar esos fenómenos de violencia y qué ajustes tenemos que hacer en la estrategia de seguridad para enfrentar los nuevos desafíos de dinámicas criminales que son nuevas para los colombianos. Va a ser seguramente un tema también muy difícil de campaña. Hablemos ahora sí del Ministerio de Trabajo. Gloria Inés se fue, Gloria Inés Ramírez, la ministra de Trabajo, se fue, no estaba en el Consejo de Ministros famoso de hace 15 días, pero decidió irse y el presidente dice que está con cierta sorpresa. Ahora usted llega con grandes desafíos. Primero, la reforma laboral, hablemos de la laboral que está en el Congreso todavía. ¿Cuáles son sus expectativas y realmente cómo va a ser esa defensa? Bueno, para recordarle a los televidentes, la reforma va a mitad de camino, se aprobó en Cámara, en Comisión Séptima y en plenaria, llega a la Comisión Séptima de Senado y esperemos que prontamente, ojalá este mismo mes, arranquemos la discusión de la reforma laboral en la Comisión Séptima. Ya hay ponencia positiva radicada desde diciembre del año pasado y esperemos que las otras ponencias se radiquen y arranquemos la discusión. ¿Usted conoce el Congreso? ¿Hay ambiente? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, digamos, en general, en el Congreso, mayoritariamente hablando, hay la comprensión de que el país necesita actualizar sus normas laborales, de que esas normas laborales tienen que ser democráticas, tienen que garantizar los derechos de los trabajadores, los derechos clásicos, tradicionales de los trabajadores y los derechos de los nuevos trabajadores. Esta, digamos, revolución tecnológica ha incorporado cambios en el mundo del trabajo. Sí. Los trabajadores de las plataformas tipo Rappi, por ejemplo, eso necesita ser regulado como lo han hecho otros países. Necesitamos también superar obstáculos, barreras de acceso al mundo laboral de los jóvenes. Nosotros tenemos 2.500.000 ninis, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Necesitamos formarlos e incorporarlos al mundo laboral. El tema de los aprendices del SENA es un tema muy importante en la reforma y necesitamos recuperar, digamos, derechos que fueron desconocidos en los gobiernos anteriores, que eran derechos... La reforma incluye otra vez domingos, horas, sí, horas, que eran derechos adquiridos, claro. Sí. Y ministro, el empleo, el plan de empleo, digamos, ¿usted ve robusta una política realmente de empleo? Bajó, según los datos, a diciembre del 24, esa tasa, digamos, bajó la tasa de empleo. ¿Cuál es esa fórmula que usted puede realmente echarse encima en este tiempo que queda de gobierno? Ha venido disminuyendo la tasa de desempleo, ¿no? Sostenidamente en este gobierno. Estamos llegando más o menos a los, incluso por debajo de los niveles que habían en la época prepandemia. Digamos, un generador de empleo es la inversión pública, o sea, aumentar la eficacia en la ejecución de obra pública, eso está inventado desde los tiempos de Keynes. Pero está lento, ¿no? Entonces hay que poner el acelerador para que la generación de, digamos, de empleo por la vía de las inversiones públicas se fortalezca y se desarrolle. Hay que fortalecer el aparato productivo, por supuesto, y eso hay que hacerlo en diálogo y en concertación con los empresarios. Hay que trabajar, y eso viene en la reforma, la formalización del empleo, hay que mejorar la calidad del empleo, la formalización laboral, hay que reducir la informalidad en el empleo, que ese es otro de los grandes desafíos que tenemos en el Ministerio del Trabajo, y por supuesto hay que garantizar los derechos de los trabajadores, los nuevos derechos y los derechos que ya habían perdido.
Y digamos, este asunto yo creo que hay que resolverlo con concertación, concertación y más concertación entre el Estado, los trabajadores y el sector productivo. Hablemos de la pensional. Ya se conoce, y ya para terminar, que aparentemente hay una ponencia negativa. El presidente ya lo advirtió en uno de sus trinos o de sus posts esta mañana o ayer mismo cuando estaba haciendo su posición, diciendo si no pasa esta reforma pensional, sobre todo invito a los mayores y a los jóvenes a la calle. Vamos a reeditar, digamos, esa tensión si la Corte decide que la reforma no va. Bueno, primero no sabemos si sea cierto lo que se filtró en los medios en relación con la ponencia del magistrado Ibáñez. Ahora, una ponencia no es una sentencia. Eso es muy importante que la gente lo sepa. O sea, porque no podemos dar por hecho que entonces se tumbó la reforma pensional. Se tensiona el ambiente con esta filtración. Va a haber una discusión de 3, 4 semanas en la Corte Constitucional. Hay unas realidades. Nosotros, por ejemplo, ya publicamos el decreto, el más robusto, de reglamentación de la reforma pensional. La gente se está pasando de los fondos privados a Colpensiones si, digamos, se afecta la implementación de la reforma, pues vamos a afectar también incluso a los fondos privados y a su estabilidad y a su existencia misma. Y yo confío en que la Corte Constitucional entienda que, digamos, además de los temas de funcionamiento del Congreso y de los debates, etcétera, pues a la Corte le corresponde también velar, ser guardián del concepto de Estado social de derecho, ¿no? El presidente lo dijo muy bien ayer. El Estado de Derecho es distinto al Estado social de derecho de la Constitución del 91. Pues en manos suyas, buenas políticas sociales de estas que se ha propuesto el proyecto del presidente Gustavo Petro, que le vaya muy bien en los próximos consejos de ministros. Gracias. Bueno, me verán ahora en vivo y en directo con el presidente. Antonio Sanguino, el nuevo ministro de Trabajo aquí en Conversaciones de País. Ya volvemos.